A las 09:56 horas, este MiG-29 ucraniano ascendía atravesando los 300 metros con destino a Ork. Su misión era simple: borrar del mapa ese depósito de municiones ruso. El vuelo había transcurrido sin incidentes durante 12 minutos, pero lo que el piloto ignoraba es que un S-400 cerca de Miltopo acababa de marcar su firma electromagnética a 120 kilómetros de distancia. El tono continuo en los auriculares del piloto golpeó como un martillo en las costillas. El misil ya estaba en el aire. 180 kilómetros de explosivo, acelerando más allá de Mach 2 en su primer segundo de trayectoria. A esa distancia, impacto en 80 segundos. Tal vez 90 si la suerte estaba de su lado. El piloto arrancó la palanca hacia la derecha mientras desplegaba chaff, colocando al MiG en un ángulo de aspecto de 90 grados respecto al haz del radar, lo que los pilotos llaman notching. Mantuvo el rumbo perpendicular durante 8 segundos mientras liberaba chaff en ráfagas programadas. Las tiras de aluminio crearon una nube que se expandía lentamente, moviéndose a velocidad del viento. Cada tira reflejando energía de radar como miles de espejos diminutos que convertían un avión en 100. Los algoritmos del sistema intentaban separar al caza de los retornos falsos del terreno, pero en este ángulo de aspecto, todos lucían idénticos. La calidad del seguimiento se degradó de sólido a intermitente hasta perderse por completo. El misil 48N6, súbitamente sin actualizaciones de guía, cambió a su modo de respaldo, volando hacia el último punto de intercepción previsto, pero el piloto ya había cambiado de rumbo y se lanzaba hacia el suelo. El buscador a bordo del misil se activó en fase terminal, rastreando un objetivo que ahora estaba a 2 kilómetros de distancia y oculto tras chaff. Su espoleta de proximidad no encontró nada excepto lluvia de aluminio. La cabeza de guerra detonó inofensivamente, enviando metralla a través del cielo vacío. Dale me gusta si ya sabías cómo funciona el notching contra radares Doppler. La razón por la que esto funcionó es porque el radar del S-400 utiliza procesamiento Doppler para separar objetivos en movimiento del desorden del suelo. Busca cosas que se aproximan o se alejan, midiendo el cambio de frecuencia del retorno del radar. Pero cuando vuelas perpendicular al radar, tu velocidad relativa hacia él o desde él se vuelve cero. Para el procesador Doppler, de repente pareces terreno. Por eso el misil falló. El piloto niveló a 150 metros, revisando su 6. La estela de humo del misil desapareció en el aire matutino, pero sabía que esto era solo el primer asalto, porque el radar ruso Gravestone usa miles de módulos transmisores receptores individuales que pueden dirigir su haz electrónicamente, saltando del horizonte al cenit instantáneamente. Y a diferencia de sistemas antiguos que se rinden cuando pierden el rastro, este recuerda. Conoce tu última posición, tu rumbo, tu velocidad. Calcula hacia dónde probablemente fuiste y comienza a buscar ahí primero. El piloto se había comprado tal vez 30 segundos. Los operadores del Gravestone ya estaban adaptándose al cambiar a modos de radar diferentes. Fue entonces cuando activaron el modo biestático y de repente, el escape inteligente de este piloto se convirtió en una trampa. En modo biestático, el radar se divide en dos. El transmisor permanece en el sitio original cerca de Miltopol, pero el receptor se ubica a 40 kilómetros de distancia en un ángulo diferente. Piénsalo así. Normalmente, el radar es como una linterna donde la bombilla y tus ojos están en el mismo lugar. El modo biestático coloca la linterna en un lugar mientras observas desde el otro lado de la habitación. De repente, puedes ver sombras y reflejos que antes eran invisibles. El receptor de alerta de radar del MiG solo detectó la señal del transmisor golpeándolo, pero no tenía idea de que un receptor a 40 kilómetros estaba capturando su reflejo como un espejo, capturando luz solar alrededor de una esquina. La geometría significaba que incluso a 150 metros bajo el horizonte del radar primario, la señal rebotó en su aeronave y viajó al receptor desplazado desde un ángulo completamente diferente. El retorno era débil, intermitente, pero era suficiente. Lo tenían de nuevo. Esta vez no lanzaron de inmediato. Tenían algo mejor en mente. A las 10:03 horas, este Buk M3 obtuvo la información que necesitaban.
La tripulación había estado esperando a que el avión alcanzara este punto exacto, una ligera elevación con vista al valle que el MiG transitaría en 90 segundos. No necesitaban buscar. El S-400 ya les había dicho todo. Altitud 150 metros, velocidad 480 nudos, rumbo 0,67, llegando en 85 segundos. Los sistemas automatizados se hicieron cargo con precisión mecánica. El radar 9S-30SM pasó de frío a radiante en 3 segundos. Su arreglo de fase ya apuntaba al rumbo exacto donde el MiG aparecería. Esto no era caza aleatoria, esto era una ejecución. Las computadoras del S-400 habían calculado no solo dónde estaba el objetivo, sino dónde estaría, contabilizando enmascaramiento de terreno, consumo de combustible, incluso psicología del piloto. Los pilotos ucranianos siempre seguían el mismo valle a través del sector porque ofrecía la mejor cobertura. Hoy, esa previsibilidad debería haber sido su fin. El receptor de alerta de radar del piloto explotó con alarmas. Adquisición Buk, intensidad de señal máxima, modo de seguimiento alcanzado. Había sido emboscado, y a este rango tenía tal vez 4 segundos antes de que los misiles se lanzaran. La geometría era perfecta para los rusos. Estaba atrapado en un valle con líneas de cresta a ambos lados. No podía zambullirse porque golpearía el suelo. No podía ascender sin exponerse a cada SAM dentro de 50 kilómetros. El Buk lo tenía en una caja donde ninguna de las opciones era buena. 2 misiles 9M317M irrumpieron de sus tubos, acelerando tan rápido que rompieron la barrera del sonido antes de despejar la línea de árboles. Cada misil pesaba 690 kilogramos y tiraba 35 gravedades en fase terminal. Giros que no podía esperar superar. El piloto los observó ascender en su sistema de advertencia de misiles, calculando geometría de intercepción. A velocidad y altitud actuales, impacto en 31 segundos. Suscríbete para más análisis tácticos como este. Pero esto es lo que hacía al Buk verdaderamente aterrador. A diferencia de sistemas antiguos donde podías romper el bloqueo y el misil se volvía tonto, estas cosas usaban guía por comando hasta el último segundo. El radar terrestre les alimentaba actualizaciones constantes. Romper el bloqueo no significaba nada. Los misiles seguirían viniendo. El piloto tenía una opción que podría funcionar y dolería. Tiró la palanca contra su estómago mientras empujaba los aceleradores hacia adelante, intercambiando toda su energía cuidadosamente atesorada por altitud. El MiG se disparó hacia arriba en un ascenso de máximo rendimiento. El medidor de Gs clavado en 7.5. Con esta carga, la aeronave pesaba 7 veces y media lo normal. El traje anti-G del piloto se infló, apretando sus piernas y abdomen para mantenerlo consciente. Pero el gris comenzó a filtrarse desde los bordes de su visión. De todos modos, a través del túnel que se estrechaba, observó su altitud. 600 metros, 900, 1200, a 1370 metros. Disparó cada cartucho de chaff que tenía mientras rodaba invertido y tiraba a través. El MiG trazó un tonel perfecto, mientras las tiras de aluminio creaban una tormenta de nieve en el radar. El primer misil intentó seguir la maniobra radical, pero no pudo igualar la velocidad de balanceo. Pasó 100 metros por debajo, lo suficientemente cerca como para que el piloto pudiera ver sus aletas de control trabajando. El segundo misil era más inteligente. Su computadora de guía predijo dónde estaría el MiG en la parte inferior del tonel, pero el piloto había anticipado esto. En lugar de completar el tonel, empujó Gs negativos a mitad de camino, cabeceando hacia el suelo en dirección opuesta. El misil corrigió, pero demasiado tarde. Sobrepasó por 200 metros. La espoleta de proximidad no encontró nada excepto chaff. Había sobrevivido, pero la maniobra le había costado. Consumo de combustible durante ascenso máximo, 300 kilogramos en 40 segundos. Su velocidad aerodinámica había caído a 180 nudos, apenas por encima de la velocidad de pérdida con el arma aún adjunta. Y la tripulación del Buk no había terminado. Ya estaban recargando. El vehículo de transporte 9T-2NOS-43 retrocedió hacia el lanzador, su grúa ya balanceando un misil fresco en posición. La tripulación había practicado esta evolución cientos de veces. Memoria muscular y precisión mecánica. El piloto todavía estaría en rango.
Todavía estaría lento por sus maniobras defensivas, todavía estaría vulnerable. El comandante observó la secuencia de carga automatizada mientras rastreaba a Lee Novenjo Institute. MiG en su pantalla. El ucraniano estaba ascendiendo hacia altitud de liberación. Necesitaba 4.500 metros para que las GBU-39 alcanzaran máximo alcance de planeo. Ese ascenso tomaría 90 segundos. La recarga estaría completa en 45. El tercer misil se lanzó justo cuando el piloto alcanzó 4.200 metros, seguido inmediatamente por un cuarto. Pero la tripulación había cometido un error crítico. Habían disparado ambos simultáneamente en lugar de escalonados. Parece un error pequeño, pero en combate aéreo, los errores pequeños determinan quién regresa a casa. Ambos misiles llegarían al mismo momento, creando un solo problema defensivo en lugar de dos secuenciales. El piloto mantuvo su rumbo durante 12 segundos agónicos, dejando que los receptores GPS de las armas adquirieran satélites y descargaran datos meteorológicos. Las GBU-39 necesitaban esto para posicionamiento inicial. Sin ello, no serían más que bombas tontas costosas. A los 14 segundos, con misiles cerrándose a 4 veces la velocidad del sonido, liberó ambas armas. Las GBU-39 se separaron limpiamente, sus alas desplegándose mientras él rodaba invertido y tiraba hacia la tierra. 7 gravedades lo aplastaron hacia abajo, mientras los misiles intentaban seguir. Pero la física es absoluta. Un misil viajando a Mach 4 necesita casi 2 kilómetros para hacer un giro de 180 grados. Como un tren de carga, intentando seguir una motocicleta que acaba de hacer un cambio de sentido. El MiG pudo voltear direcciones en 200 metros mientras los misiles, cargando todo ese impulso hipersónico, tallaban enormes arcos a través del cielo tratando de regresar. Ambos 9M317M sobrepasaron sus espoletas de proximidad disparándose en aire vacío mientras navegaban más allá de donde el MiG había estado 3 segundos atrás. El piloto niveló a 2.400 metros, revisando combustible, 1.850 kilogramos. Las maniobras extremas habían quemado sus reservas. Tenía suficiente para alcanzar espacio aéreo ucraniano si volaba recto y nivelado, si no encendía los postcombustores de nuevo, y si nadie más lo enfrentaba. Activa la campana para no perderte ningún análisis táctico. Justo en ese momento, su receptor de amenazas captó algo nuevo. Radar de búsqueda de un Su-35S, rumbo 240, rango 85 kilómetros y acercándose rápido. El caza había sido vectorizado por la misma red que había guiado al Buk. Esta no era intercepción aleatoria, esta era caza coordinada, y él era la presa. El Su-35 vio al MiG en su radar Irbis como un punto brillante arrastrándose a través de su pantalla, a velocidad patética, 280 nudos, apenas moviéndose. El piloto ruso empujó sus aceleradores hacia adelante, acelerando a través de 500 nudos. A esta tasa de cierre, estaría en rango de misiles en 3 minutos. El piloto ucraniano había sobrevivido al S-400, derrotado al Buk, pero esas victorias le habían costado todo. No tenía velocidad, combustible mínimo y no más trucos. El Su-35 que ahora se lanzaba hacia él era todo lo que el MiG-29 no era: moderno, poderoso y diseñado para interceptar más allá del rango visual. El radar de la aeronave podía rastrear 30 objetivos simultáneamente mientras enfrentaba 8, y ahora mismo estaba enfocado en solo uno. El caza ucraniano apareció en su pantalla con detalle perfecto: altitud 2.400 metros y disminuyendo. Velocidad ahora bajada a 270 nudos, rumbo 247 grados hacia casa. A 60 kilómetros, el Su-35 logró bloqueo con un misil de radar activo R-77. El arma volaría 110 kilómetros, pero a ese rango, la probabilidad de intercepción caía por debajo del 50%. Mejor acercarse para asegurar. Pero el piloto ucraniano enfrentaba un cálculo imposible. Necesitaba mantener su velocidad aerodinámica o arriesgarse a quedarse seco sobre territorio controlado por rusos. Era como estar en un duelo, mientras tu oponente caminaba más cerca para un mejor disparo. El lanzamiento del R-77 vino a 55 kilómetros. El piloto ruso observó el misil caer de su pilón, el motor encendiéndose medio segundo después en un estallido de llama blanca.
El arma aceleró más allá de Mach 4, su cabeza buscadora activa ya rastreando independientemente mientras el enlace de datos proporcionaba actualizaciones de curso medio. Tiempo hasta impacto, 47 segundos. El piloto ucraniano esperó hasta el último momento posible para hacer su movimiento. Lo que sucedió después no debería haber sido posible. La nariz del MiG subió a través de 30 grados, 40, 50, 60. Velocidad aerodinámica sangrando como agua de una bolsa perforada. A 70 grados nariz arriba y 180 nudos, apenas volando, el piloto pateó timón completo. La nariz de la aeronave rotó más allá de vertical, mientras el fuselaje continuaba hacia adelante, esencialmente deteniéndose en el aire, como si alguien lo hubiera agarrado con una mano invisible. La computadora de guía del R-77 había sido programada para interceptar aeronaves, no esculturas metálicas levitando. Sus algoritmos intentaron calcular una solución de intercepción para algo que tenía efectivamente cero velocidad hacia adelante. Falló. Intentó de nuevo. Falló otra vez. Para cuando se decidió simplemente volar hacia la última posición conocida, el MiG había caído a través de su trayectoria. El misil sobrepasó por 300 metros. Espoleta de proximidad no encontrando nada excepto cielo vacío. El ruso no podía creerlo. El ucraniano había deliberadamente puesto en pérdida su aeronave a 2.400 metros para derrotar un misil. Ahora el MiG caía hacia la tierra, completamente agotado de energía, nariz buscando velocidad aerodinámica volante como un ladrillo buscando suelo. El ucraniano recuperó a 1.500 metros y ahora se lanzaba hacia el suelo, mientras las GBUs continuaban su camino hacia el objetivo. Pero el Su-35 tenía todas las ventajas ahora. Ascendió a 6.000 metros y rodó invertido, mirando hacia abajo a través de su dosel al MiG luchando abajo. Desde aquí arriba, poseía cada opción mientras el Yu-79 ucraniano no tenía ninguna. El MiG no podía ascender para encontrarlo. Sin energía, no podía zambullirse demasiado bajo, no podía girar. Sin velocidad, era como ver a un animal herido intentar correr con una pata rota. El ruso seleccionó un misil infrarrojo R-73 para el golpe de corto alcance, sin advertencia de radar para este. El buscador era completamente pasivo, rastreando calor del motor. El ataque en picada era de libro. El piloto ruso empujó sobre desde su posición, acelerando a través de 600 nudos mientras la gravedad se volvía su aliado. El piloto del MiG solo podía observarlo crecer más grande en los espejos. A 4 kilómetros, disparó. El R-73 saltó del riel. Su buscador infrarrojo de imagen bloqueó el escape caliente del MiG, pero el ucraniano tenía una última carta. Apuntó su nariz directamente hacia arriba y disparó cada bengala que tenía. Los gránulos de magnesio irrumpieron en una espiral ascendente, cada uno ardiendo a 2000 grados Celsius, creando un muro de calor que abrumó la lógica simple del buscador del misil. El R-73 eligió la fuente más brillante y voló directamente a través del patrón de bengalas, fallando al MiG por 50 metros. El Su-35 salió de su picada, sobrepasando nuevamente. Su estado de combustible estaba convirtiéndose en un factor. Otros 5 minutos y tendría que desengancharse. El piloto ucraniano usó esos segundos para inclinar la nariz y correr hacia el suelo. Motores a potencia militar, corriendo hacia espacio aéreo ucraniano, ahora a solo 75 kilómetros de distancia. Pero primero, tenía que sobrevivir lo que esperaba en Orakefe. A las 10:14 horas, el piloto del MiG rozaba tierras de cultivo a 15 metros. Motor tosiendo con las últimas gotas de combustible cuando trazadores irrumpieron de una línea de árboles adelante. Un ZSU Shilka había estado esperando exactamente aquí, posicionado por la misma red de defensa aérea que había orquestado todo lo demás. 4 cañones de 23 milímetros, disparando 850 rondas por minuto cada uno, guiado por radar, rango efectivo 2.5 kilómetros. A esta altitud, esta velocidad aerodinámica, la geometría significaba que volaría directamente a través del flujo en 2 segundos. El piloto no pensó. Pensar tomaba demasiado tiempo. Rodó invertido y tiró, volando boca abajo con GS negativos, solo metros sobre el suelo. Las rondas del cañón pasaron por encima.
tan cerca que podía escucharlas tronar pasando el dosel. El artillero del Shilka, sorprendido por el enfoque invertido, giró su torreta hacia abajo, caminando el flujo de trazadores hacia el MiG, pero rastrear un objetivo invertido a 15 metros significaba que el radar seguía intentando bloquearse en el retorno del suelo. El sistema cazaba entre aeronave y tierra, confundido. 3 rondas perforaron el estabilizador vertical, 2 más a través del ala derecha. Luces de advertencia iluminaron a través del panel. Presión hidráulica cayendo. Controles de vuelo degradando a PIN 900 NE, reversión manual. La palanca, ahora luchando contra él como si estuviera conectada a las superficies de control con concreto en lugar de cables. Pero había pasado, dejando rastro de humo y fluido hidráulico, pero aún volando. Detrás de él, la tripulación del Shilka radió su posición a cada unidad en el sector. Que alguien más lo termine. El piloto revisó sus instrumentos a través del bosque de luces de advertencia. 90 kilogramos de combustible. 35 kilómetros hasta líneas amigas. Temperatura del motor subiendo en rojo por daño. Presión de aceite cayendo. Las matemáticas decían que lo lograría, pero necesitaba 30 segundos más. A las 10:15, 8 kilómetros detrás de él, la primera GBU-39 alcanzó el puesto de comando del batallón. El arma había volado durante 6 minutos a través de interferencia GPS, guiada solo por navegación inercial y puntos de ruta preprogramados. El buscador infrarrojo no refrigerado se activó en los segundos finales, identificando la firma de calor del edificio contra el fondo más frío. La bomba ajustó su trayectoria de vuelo una última vez, zambulléndose a través del techo a 70 grados. La espoleta inteligente de la GBU-39 contó capas, techo de acero, aislamiento, concreto. Luego detonó sus 16 kilogramos de explosivo AFX-757 exactamente en el centro del techo de operaciones. La explosión eliminó todo en 0.003 segundos. Mapas mostrando la ofensiva de Probosce convertidos en ceniza. Radios coordinando 2000 tropas vaporizadas. El cerebro del avance ruso dejó de existir. Una fracción de segundo después, la segunda bomba encontró el búnker de municiones. Este era el objetivo real. 500 toneladas de proyectiles de 150 mm, cohetes Grad y rondas de mortero, empacados en un espacio diseñado para 300. El penetrador de la bomba perforó a través de 1 metro de concreto reforzado, antes de que la espoleta disparara. La reacción en cadena se construyó exponencialmente. Cada proyectil de 105 mm contenía 8 kilogramos de TNT. Cada cohete Grad, 20 kilogramos de alto explosivo. El pulso térmico de uno disparó el siguiente. En una cascada que convirtió el búnker en un volcán. El techo de concreto contuvo la explosión por exactamente 0.1 segundos antes de desintegrarse. Comparte este video si esto fue épico. El piloto cruzó a espacio aéreo ucraniano a las 10:17 con cada luz de advertencia iluminada. Temperatura del motor más allá de rojo en territorio para el que el medidor no tenía colores. 30 kilogramos de combustible. Hidráulicos fallados. Controles apenas respondiendo. La franja de aire hacia adelante se materializó a través de la neblina. 3 kilómetros adelante. Sin tiempo para patrones o procedimientos. Bajó el tren manualmente con el sistema neumático de emergencia. 2 clics de los principales, nada de la nariz. La pista se apresuró hacia arriba a 180 nudos. Mantuvo la nariz arriba tanto como fue posible. Ruedas principales tocando, rebotando, luego tocando. Otra vez. El tren de nariz finalmente cayó y bloqueó justo antes de que la nariz hubiera golpeado el pavimento. Los motores se apagaron mientras giraba bajo la vía de rodaje. Turbina girando hacia abajo con el sonido chirriante de metal sobre metal. La aeronave rodó hasta detenerse a 50 metros del hangar de mantenimiento, goteando fluidos, humeando, con más agujeros que queso suizo. Pero en casa, cuéntanos desde dónde nos ves y qué te pareció esta misión imposible. Nos vemos en el próximo análisis táctico.